Hola a todos, hoy quiero traerle un ensayo sobre estas placas de frigobar. En realidad esto es una cava, pero bueno, básicamente lo mismo, las fuentes son muy similares, si no y casi iguales en todas. Aquí tenemos la fuente, ya está reparada. Aquí todos los componentes que cambié en este caso. Y mostrarle que estas fuentes llevan en el primario transistores MJE 13005. En este caso no llevan damper los transistores, están externamente por ahí en la placa, pero hay versiones que llevan 13005D con el damper dentro del transistor. Si colocan unos por otros en ambos casos no va a funcionar o va a funcionar un rato y se le van a quemar, así que hay que prestar atención si les trajo MJE 13005 sin damper o 13005D. En el caso que venga intervenida y con los transistores previamente cambiados, siempre está bueno verificar si los tiene externamente. En este caso lo tiene externo, ahí está uno al lado de ese disipador y a ver si la luz me lo permite. Por allí al lado del capacitor de filtrado de fuente está el otro, ¿sí? Eso básicamente para arrancar. En este caso, como no había en la casa de repuestos 13005 ni con damper ni sin damper, si consiguen con damper y tiene la placa, simplemente le sacan los diodos damper a la placa y problema solucionado. Conseguí el 13007, que como verán es sin damper y tiene un poco más de corriente, ¿sí? Vemos que el 13005, 400 volts DC y a ver por dónde está. Aquí 6 amperes, 12 amperes, y esto es 400 volts DC y tiene collector current 16 y 8, ¿sí? Entonces además va a trabajar más aliviado porque tiene un poco más de corriente. Así que dicho esto, pasamos a el circuito y este es secundario. Vamos al primario. En principio tenemos los componentes que cambié, los dos MJE. Acá vemos que los dampers son externos, en este caso, como les dije, puede ser interno. Las resistencias de base de los transistores, que son de 2 ohm, un cuarto de watt, pueden poner metal film, funciona perfectamente. Y los capacitores electrolíticos pequeños los cambié todos. Por el lado del secundario, en este caso, no hizo falta cambiar. Estos transistores también suelen medir bien y ponerse defectuosos. Si la fuente le arranca, pero le arranca baja y no se banca el consumo y ya midieron todo, lo más probable que esos transistores, por más que midan bien, estén mal. Así que cámbienlos, son C1815, son baratos y se consiguen. Y luego cambiar los electrolíticos, si no tienen capa check, cambien todos, no son muy costosos. Y si no, mídanlos y cámbienlo, pero por consejo es directamente cambien todos los capacitores. Bien, yendo al grano, entró sin funcionar. Aquí tenemos, como verán, el generoso disipador de la celda y los dos coolers en cuestión. Aquí está la celda, le he conectado a una fuente externa. La fuente externa la tengo seteada en 12 volts con una protección en corriente de 5 amperes máximo. Y esta prueba la hago porque una vez encuentra la fuente, está la fuente explotada, arreglamos la fuente y después nos encontramos que también tiene la celda. Entonces ya tenemos que decirle a los clientes cambiarle el diagnóstico y no está bueno. Entonces, si pueden hacer esta prueba mejor, probar la celda. Yo la había medido previamente con el tester y directamente me mide 0 ohmios, que uno diría la celda está en corto, pero ya vamos a ver que por más que no mida, no tengo un miliómetro, lo hice con un multímetro común. Ahora voy a accionar la fuente, voy a dar los 12 volts y vamos a ver 4,37 amperes, va a empezar a bajar un poco el consumo. Y la disipación en vatios, que estábamos de arriba de los 50, ahora empezó a bajar cuando toma un poco de temperatura la celda. La podemos dejar un rato así, recuerden que no tiene los coolers conectados, y si vemos que enfría de un lado y calienta del otro, y además ya nos está diciendo un poco el consumo, esto estaría funcionando. Eso es una prueba que hacer como para ver si la celda está en condiciones o no. Bueno, la apago. Dicho esto, vamos de lleno a la fuente, que como verán, ahí tiene la grasa siliconada o pasta térmica nueva, ya está funcionando, tenemos los dos LED funcionando. Yendo de lleno a la salida y los conectores, tenemos
Conector negro y blanco de los coolers, están en paralelo independientemente de donde conectemos cada quien. Tenemos los dos coolers ahí que se los mostré y después está el cooler interno. Estos dos van en paralelo y tiene otro conector para el cooler interno. Donde ver los cocodrilos iría la celda de Peltier, la carga. Aquí este conector de 3 pines es una salida del control de temperatura, que en este caso es digital, pero puede ser análogo y ahora lo vamos a ver en el circuito. Y por último, aquí donde tiene este coco haciendo un puente es el NTC, que yo ahora lo voy a desconectar y ven que la fuente se apaga, que es nada más que una protección de un NTC que va pegado a la celda, ¿ok? O sea, ahí o pongan un puente, una R10K para hacer esta prueba sin la placa conectada, para que la placa encienda. Como verán, si ustedes la dejan sin impedancia o circuito abierto, la fuente se protege y se apaga. Por otro lado, este conector que está aquí en el secundario que tenemos, esta por ejemplo tiene un circuito análogo, tiene un potenciómetro de máximo mínimo, un NTC conectado que mide 10K a 25 grados y tenemos una resistencia fija de 8K2. Entonces tenemos a 25 grados 10K más el valor del pote más 8K en serie. Podríamos decir que con el pote al máximo tendríamos y a 25 grados 28K, que es un valor más o menos racional. Como yo saqué el control digital que va a la puerta para ensayarla, ahora lo que hice fue intercalar entre el pin 3 que es masa y el pin 1 que va al comparador del LM358 un potenciómetro. Le puse una resistencia fija de 22K y un pote de 50. Tendría que haberle puesto una R fija de 10K, 15K y un pote de 10 que no tenía, pero para el ensayo va a servir. Ahí vemos 10.56 volts de salida, 2.75 amperes, ahí tengo el reóstato. Si yo obviamente aumento la resistencia, disminuye la corriente. Ahora voy a disminuir la resistencia. Como sé que no todo el mundo tiene un reóstato, lo que pueden ponerle es una lámpara de 12 volts, 50 vatios de carga y va a servir igual para el ensayo y para ver si la placa está funcionando bien respecto del consumo de corriente. Ahora bien, lo que voy a hacer es mover el potenciómetro, este cable, a ver si nos deja ver bien la corriente. Ahora van a ver, la fuente se fue a 1.41 volt, está apagada. Y ahora yo voy a mover este potenciómetro, que recuerden que en este caso es control digital. Ahora voy a aumentar y ahí está el máximo, 11.5 volt, 2.22. Voy a bajar un poco más el reóstato. No quiero forzar tampoco mucho la bobina del reóstato, pero verán que la fuente está funcionando bien. Cuando la placa, van a ver los dos LED, yo voy a bajar la tensión de a poco. Van a ver que cuando paso un umbral se va a apagar el LED verde, pero va a quedar el rojo encendido. Y queda la fuente oscilando en una tensión cercana a los 8 volts. Yo vuelvo a elevar, la fuente enciende y le da el máximo a la celda. Ya más o menos con esto creo que tienen una idea de cómo probar una fuente de esta. Como le dije, si no tienen reóstato, de carga le ponen una lámpara de 12 volts 50 vatios. En el NTC un cortocircuito, una R10K, lo que quieran. Y aquí entre masa y el pin 3 le ponen un potenciómetro de 15K y lo van variando y van viendo con la carga que hace la tensión y obviamente la luminosidad de la lámpara le va a variar. En este caso, como les digo, tenemos el reóstato. Espero les sea útil y más o menos comprendan cómo trabajan este tipo de fuente, sobre todo esta parte del control, que es la que no vemos porque está dentro de la heladera o en este caso es digital, pero la función es lo mismo, es
mover la resistencia entre el pin 1 y 3 para mover la referencia en el comparador y así actuar sobre el oscilador de fuente. Cualquier consulta y comentarios, espero les sirva y gracias a todos.